¿Cuántas veces has querido hacer algo bueno sacrificando algo mejor? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en la disyuntiva de hacer algo bueno sacrificando algo que sea mejor? El título de lo que quiero compartir con ustedes a la luz de la porción de la palabra de Dios es aprendiendo de las experiencias. Aprendiendo de las experiencias. Y esta es la segunda parte de este mensaje, aprendiendo de las experiencias. Basado en 1 Corintios capítulo 10. El domingo pasado comenzamos a hablar sobre lo importante de aprender de las experiencias. Eso es lo que Pablo le enseña a los creyentes de la iglesia en Corinto. Pablo le dice a esos creyentes que es necesario que ellos echen un vistazo hacia atrás en la historia y aprendan de las experiencias de aquellos que han caminado por el camino de la fe con anterioridad. Nosotros podemos aprender de las cosas buenas que nos pasan en la vida y podemos aprender de las cosas malas que nos pasan en la vida. De esas cosas malas que nos pasan en la vida tenemos que sacar lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar lo bueno. Siempre hay buenas lecciones de las experiencias dolorosas, de los tragos amargos, de los desacuerdos. Hay buenísimas lecciones. Lamento que algunos de nosotros cuando atravesamos por una experiencia dolorosa y la hemos dejado atrás, tendemos a pasar un manto sobre esa experiencia para olvidarla. Y está bien que olvidemos la mala experiencia, pero no las buenas lecciones que podemos sacar de ellas. Eso no las podemos olvidar. Y el salmista dice: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si hay algo que los creyentes no podemos hacer es olvidar cómo es que somos beneficiados por Dios a través de las experiencias que Él permite en la vida de cada uno de nosotros. Esas experiencias nos benefician si nosotros nos proponemos en sacarles el provecho. ¿Qué tenemos que proponernos? Sacar provecho. Pablo observa aquí en 1 Corintios 10, si usted no ha abierto su Biblia, pues ábrala ya en este momento ahí en 1 Corintios 10 y vamos a estar leyendo de los versos 12 hasta el 33. Y él hace una observación que usted y yo hoy no podemos darnos el lujo, la libertad de dejarla pasar por alto. Eso quiere decir que tenemos que detenernos en esto y tenemos que prestarle atención. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar atención. Hay que prestar atención a lo que Dios, a través de su palabra, desea enseñarnos. Y yo le ruego que usted ponga atención a lo que yo acabo de decir, a lo que Dios a través de su palabra quiere enseñarnos. Porque usted y yo debemos estar siendo enseñados por la palabra de Dios. Él hace una observación y es la de aprender de los eventos del pasado.
De eso hemos estado hablando. Aprender, sacar lecciones de los eventos del pasado. Mire, no hay que ir muy lejos. Esta mañana, en nuestras vidas, se desarrollaron un número de eventos que traían, cada uno de ellos, venía cargado de valiosas lecciones. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando nos levantamos? Y si usted no pone atención, usted se pierde esas lecciones. Si usted no pone atención, usted se pierde esas lecciones. Entonces se requiere que prestemos atención. ¿Qué se requiere? Que prestemos atención. Prestar atención nos permite aprender y el aprendizaje trae a nosotros madurez. Vamos madurando. A algunos no les gusta esa palabra. Son reacios a ese concepto, al concepto de madurar. Y alguien por ahí dice, solo las frutas maduran. Solo los ignorantes no maduran. El que se mantiene sumido en la ignorancia, ese no madura, mi hermano. Pero el que le presta atención a las lecciones de la vida va creciendo día con día, poco a poco. ¿Cómo se crece? Día con día, poco a poco. ¿Cómo se crece? Todos crecemos. Si es que eso es parte de la vida. Uno nace, uno crece. Aquí yo no veo a nadie en pañales. ¿Por qué usted no anda en pañales hoy? No saben. Porque ha crecido. Hemos crecido, por eso no andamos en pañales. No los necesitamos. Nuestro cuerpo ha aprendido a controlar esos músculos que cuando niños no sabíamos controlar y entonces nos hacíamos donde estuviésemos. Ya hoy no. Y parte de envejecer es regresar a esa etapa inicial donde tu cuerpo ya no puede controlar los músculos y se hace necesario entonces usar pañales. Algunos quieren quedarse en esa etapa del pañal. Y lo dice el apóstol Pablo aquí en Corintios. Le dice a los creyentes, no pude hablarles como espirituales. No pude hablarles como a creyentes maduros. Tuve que hablarles como niños, como a recién nacidos. Observar para aprender de los eventos del pasado y así permanecer vigilantes, permanecer alerta, permanecer despiertos en el camino de la fe de Cristo. ¿En qué camino debemos de permanecer despiertos? En el de la fe de Cristo. Porque en ese camino es el que estamos todos nosotros, ¿verdad? ¿Los oigo? Estamos en el camino de la fe de Cristo. Y hay tres lecciones importantes en la porción a la cual estaremos dando lectura. Hay tres lecciones importantes. Usted puede sacar más y gloria a Dios por eso. Porque el Espíritu es quien nos debe de enseñar y lo que el Espíritu le enseña a usted, usted lo debe de compartir. Eso es lo que yo estoy haciendo esta mañana. Lo que el Espíritu me ha enseñado, yo lo comparto con ustedes. Hay tres lecciones importantes. La primera lección que estaremos sacando del texto es que en nuestro caminar seremos tentados, a distanciarnos de Dios. En nuestro caminar seremos tentados a distanciarnos de Dios. ¿A qué seremos tentados? A distanciarnos de Dios. Todos. ¿Y cómo se valdrá el enemigo de estrategias, de artimañas para que nos distanciemos de Dios? La segunda lección que estaremos sacando del texto es que en nuestro caminar disponemos
disponemos de las herramientas de Dios. Disponemos de las herramientas de Dios. El enemigo Satanás tratará de desanimarnos para distanciarnos de Dios, pero Dios nos ha provisto con herramientas. ¿Con qué nos ha provisto Dios? Con herramientas a todos, a todos, a todos. Él ha provisto herramientas para todos y cada uno de nosotros como hijos suyos, como creyentes en Cristo. Y la tercera y última lección que estaremos sacando del texto es que en nuestro caminar tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. En nuestro caminar tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. En nuestro caminar tenemos. Esta no es una opción para el creyente. Si usted es creyente, el hacer todo para la gloria de Dios no es opcional. Somos tentados a distanciarnos de Dios. Somos tentados a distanciarnos de Dios. Versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, a veces este pensamiento viene como resultado del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, viene como resultado del tiempo que tenemos de estar en la fe de Cristo. Pero pongan atención a la palabra de Pablo. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Tengan cuidado de no caer. ¿De qué debemos tener cuidado? Todos. No te creas que estás exento de no caer. No puede pasar. Y no voy a decir que le puede pasar a cualquiera, porque aquí no hay cualquiera. Aquí hay hijos de Dios, los oigo. No puede pasar. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Todos somos tentados. En este auditorio, ni en ningún auditorio que esté lleno de creyentes en Cristo esta mañana o a lo largo del día, en ninguno usted podrá encontrar con un creyente que diga que no es tentado. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Son tentados, no está solo. Y Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel. Eso quiere decir que usted puede contar con la ayuda de Dios. Nosotros podemos contar con la ayuda de Dios. ¿Con qué podemos contar? Con la ayuda de Dios. Dios está dispuesto a ayudar a sus hijos, a socorrer a sus hijos. Cuando usted lee que Dios es fiel, usted está leyendo que Dios está dispuesto a socorrerle, a respaldarle, a rescatarle, a ayudarle. Nosotros no estamos solos. En ningún momento, ni cuando usted esté en el baño haciendo de sus necesidades, usted está solo. El Espíritu de Dios está ahí con usted. ¿Los oigo? Ahí está, ayudándole. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pablo está hablando con los creyentes en la iglesia de Corinto. ¿Con quién habla Pablo? Con los creyentes de la iglesia de Corinto. Y a través de su palabra, Dios está hablando con todos y cada uno de nosotros hoy. ¿Con quién está hablando? Con todos. Con todos.
Y de la misma manera como Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están siendo tentados, los creyentes en esta iglesia estaban siendo tentados a caer en la idolatría y a participar, a involucrarse en esos actos idólatras. Nosotros hoy somos tentados y debemos de permanecer vigilantes. Todos debemos de permanecer vigilantes. ¿Cómo debemos de permanecer? Vigilantes. Sí, jovencito, usted que está sentado ahí escuchándome en este momento y dice, pero si yo me porto bien, pastor, no se meta conmigo. No, es que es importante que me escuches. No estás exento de caer en la idolatría. Ninguno de nosotros, desde el más joven hasta el más adulto, no está libre de caer en la idolatría y se hace necesario que aprendamos a permanecer vigilantes. Pablo dice que todos somos tentados. Eso es lo que le está diciendo a esos creyentes. Todos somos tentados. Y somos tentados a distanciarnos de Dios. ¿A qué somos tentados? Mire a su alrededor. ¿Hay alguno que falte en medio de nosotros? Si no es por una causa justificada, cualquiera que sea esa causa justificable, puede ser, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser que esa persona se quedó en su casa porque fue tentado a distanciarse de Dios. Pastor, pero si es que no vino a la iglesia, pero eso no quiere decir que está distanciado de Dios. No, es que la comunión, esto, mis hermanos, esto es el resultado de tu comunión con Dios. Y si tu comunión con Dios no está estable, no está saludable, cuando sos tentado, cedes a esa tentación. Somos tentados a distanciarnos de Dios, sin importar los años, sin importar la madurez espiritual. Todos los creyentes en Jesucristo seremos tentados a darle importancia a otras cosas antes que a Dios. Algunos no están aquí con nosotros en esta mañana porque otras cosas se han vuelto más importantes para ellos que Dios. Si usted está aquí esta mañana es porque Dios para usted es importante. Los oigo. Dios es para usted importante. Fíjense bien, va a ser de manera sutil. Va a ser de una manera que usted casi no se va a dar cuenta. Que va a ser tentado a desplazar, a sacar, a mover a Dios de su vida. ¿Se acuerda la pregunta con la que yo inicié? ¿Cuántas veces usted ha sido tentado a hacer algo bueno? ¿Hacer qué? Algo bueno. Si es que a veces pensamos que el pecado solamente nos va a llevar a hacer algo malo. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Cuántas veces usted ha sido tentado sutilmente para hacer algo bueno, pero sacrificando lo mejor? Muchas veces. Me temo que sean muchas veces. Me temo que son muchas las veces que somos tentados en hacer algo bueno, sacrificando lo mejor, y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Hemos sido tentados de una manera sutil. ¿De qué manera hemos sido tentados? De una manera sutil. Fíjense bien, algo tan sencillo y tan bueno como el deseo de superarnos en la vida,
deseo de superarse en la vida es un deseo bueno. La tentación no es superarnos, mis amados hermanos. La tentación es hacer del deseo de superación una excusa para sacar a Dios de nuestra vida, convirtiendo entonces el deseo de superarse en un ídolo. Porque aquí es importante que nosotros traigamos 1 Corintios capítulo 10 a nuestro contexto. Y que nos demos cuenta que aunque muchos de nosotros, por el conocimiento bíblico que tenemos, no nos vamos a postrar delante de un muñeco de palo o de yeso, ni le vamos a encender velas, ni nos vamos a ir a meter a la casa de un adivino o adivina, un brujo, una bruja que nos lea la mano, que nos lea la carta, que nos tiene la suerte. Espero que aquí no haya nadie que ande haciendo esas cosas, Pero pensamos que eso es idolatría, que eso es paganismo. No, hay otras cosas que nosotros hacemos y que nos llevan a caer en la idolatría, nos llevan a caer en la adoración a ídolos, porque se convierte en un ídolo cuando esas cosas desplazan a Dios, sacan a Dios de nuestra vida, llevándonos a tal punto que no tenemos tiempo para Él. No tenemos tiempo para Él. No tenemos tiempo para sentarnos a leer o a escuchar su palabra. No tenemos tiempo para hablar con Él, ni siquiera para orar sin cesar, ni siquiera para poner ese versículo en práctica, porque entendemos, ¿verdad?, que orar sin cesar es orar en todo tiempo. Vas manejando, vas orando. Vas caminando en la tienda, vas orando. Te estás bañando, estás orando. Y así se mantiene uno que ora sin cesar, que ora sin parar. Ora constantemente está orando. Constantemente está hablando con Dios, porque eso es orar. A esas alturas nadie puede decir, pastor, yo no sé orar. Joven, por favor, párese y ore. Ay, es que yo no sé orar. No, hombre, pues si sabes hablar. Si te veo ahí en tu grupito con tus amigos y a las risas y la broma y el juego y la pasas muy bien. Te estoy viendo. Sabes hablar, sabes charlar, sabes interactuar. Pues eso es lo mismo con Dios. No hay ninguna diferencia. Y los creyentes en Cristo, mis amados hermanos, necesitamos permanecer en comunión con Dios. ¿Cómo necesitamos permanecer? En comunión con Dios y con hermanos maduros para ayudarnos mutuamente. Fíjense bien, la ayuda va a ser mutua a vencer la tentación de desplazar a Dios de nuestras vidas. Porque somos tentados a distanciarnos de Dios. ¿A qué somos tentados? A distanciarnos de Dios. Entonces, nuestra comunión con los hermanos que nos van a ayudar, que nos vamos a ayudar mutuamente a vencer esa tentación de darnos por vencido en el caminar de la fe de Cristo, nos vamos a ayudar a hacer uso de las herramientas de Dios. Hagamos uso de las herramientas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Uso de las herramientas de Dios. Versículo 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Huyan. Y circule esa palabra. Circule o marque esa palabra ahí en su Biblia o en su dispositivo electrónico. Huyan. Porque esta es la primera herramienta que Dios nos da. El huir es una herramienta. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. ¿Qué clase de personas somos? Razonables. Y esa es la segunda herramienta que Dios nos da. Circule o subraye esa palabra ahí en su Biblia o en su dispositivo electrónico. Razonable. La razón. Juzguen. Que la razón nos lleva a juzgar. Juzguen por sí mismos
si lo que le digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Qué somos? Un solo cuerpo. Demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. Hagan memoria. Acuérdense. Echen un vistazo a la historia. Esto es bueno hacerlo. Echemos un vistazo a nuestra historia. ¿Dónde estábamos sin Cristo? ¿Y dónde estamos con Cristo? Echemos un vistazo a la obra de Dios en nuestra vida en ese transcurso de tiempo. Días, semanas, años, en los cuales Dios ha estado obrando a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y nos ha ido transformando, nos ha ido renovando, nos ha ido fortaleciendo, nos ha ido dando amor por Él, por su palabra, por su obra, por las almas perdidas. Hay que echar un vistazo. Pablo lo dice ahí en el verso 18. Piensen, recuerden, echen un vistazo en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios al altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios que se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Miren, mis hermanos, aparentemente, algunos creyentes en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, no solamente querían comer de los sacrificados a los ídolos, no solamente se sentaban a comer de los sacrificados a los ídolos, parece ser que algunos creyentes querían participar del culto a esos ídolos. O sea, eran de aquellos que les daba igual. Decían, no solo vamos a comer, sino que también le vamos a entrar a la adivinación, que me lean la mano, que me lean la carta, y a todo lo demás que involucraba eso. Pablo señala aquí que los creyentes en esta iglesia, en esa iglesia, en la iglesia de Corinto, como en esta, los creyentes en Cristo deben su vida en adoración solamente a Dios. Fíjense bien, Pablo no está diciendo que no coman de los sacrificados a los ídolos. Pablo está diciendo que no participen, que no se involucren en actos de adoración a esos ídolos paganos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por consiguiente, usted y yo no debemos de involucrarnos, no debemos de participar, no debemos de dar en nuestra vida a ninguna forma de idolatría. A ninguna. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice al comenzar? ¿Cuántas veces has sido tentado a hacer algo bueno sacrificando lo mejor? Aunque sea bueno. Pero si eso que es bueno te va a llevar a sacrificar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, pastor? Tu relación con Dios es lo mejor. Eso es lo mejor. Y si eso bueno te va a llevar a sacrificar tu relación con Dios, a que no puedas tener comunión con Él, con tus hermanos en la iglesia local, no lo hagas. No cedas a esa tentación. Es que el trabajo que me están ofreciendo, pastor, tiene buena paga, tiene buenos beneficios y pues tengo que sacrificar el domingo.
De tal manera que el tiempo para leer la Biblia. Esa decisión es una decisión entre tú y Dios. Llévalo a Dios. Llévalo al trono de Dios para ver qué es lo que Dios tiene que decirte. Sí, porque el cristianismo se trata de eso, se trata de una relación íntima, de una relación personal con Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es la pregunta que debemos de hacernos? ¿Qué quieres que yo haga? Hay dos acciones importantes que Pablo señala que es necesario hacer para no caer en la tentación. Para responder a la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Primero, huir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Huir. Pablo dice que al ser tentados hay que huir, hay que alejarse y alejarse deprisa. Eso significa huir. Hay que correr. Por más bueno que aquello parezca, si no va a traer gloria a Dios, si va a truncar, a cortar, a impedir, si va a ser de obstáculo en tu comunión con Dios, huye. Por más bueno que parezca, hay que huir. ¿Qué hay que hacer? Hay que huir. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Segundo. Pablo señala que frente a la tentación tenemos que hacer uso de la razón. Frente a la tentación tenemos que hacer uso de la razón. ¿Qué tenemos que hacer? Uso de la razón. Y razonar es pensar. ¿Qué es razonar? Pensar. Hay alguien aquí que no piense. Usted está pensando en algo en este momento. No sé, esa gente que tiene esa capacidad mental, yo las admiro, me acerco y están con una mirada profunda, clavada en la distancia, y me acerco y le digo, ¿y en qué estás pensando? En nada. En nada que no pueda contar. ¿Quién sabe en qué estaba pensando? En nada que no quiera decir, pero en algo pensaba. Y razonar es pensar. Y Pablo dice que frente a la tentación hay que razonar. ¿Qué tenemos que hacer? Razonar. Y razonar es redirigir los pensamientos. En lugar de llevar nuestros pensamientos a aquello con lo que estamos siendo tentados, tenemos que redirigir nuestros pensamientos a cómo o cómo fue cuando el pueblo de Israel cayó en la tentación o caía en la tentación. Y si usted no se quiere ir tan lejos, pues redirija sus pensamientos a esas lecciones que le han dejado las veces que hemos cedido a la tentación, que hemos caído en la tentación y que hemos pecado. Redirija sus pensamientos, redirijamos nuestros pensamientos y pensemos, cada vez que el pueblo de Israel caía, sufría las consecuencias del pecado. Y las veces que nosotros hemos cedido a la tentación y hemos caído y hemos pecado, luego hemos cosechado las consecuencias. ¿Lo sabe? ¿O usted no ha cosechado nada? O todo le ha sabido igual. No. Después ha habido el sabor amargo. Porque así es el diablo. Así es el pecado. Dice el proverbio que primero es un trago dulce. Y cuando ya está en la barriga, aquello explota. Aquello aguanta. Retumba el estómago.
Muchas gracias a todos los hermanos que hicieron posible el evento del viernes y del sábado. Gracias por la comida de ayer. Estuvo deliciosa. Pastor, ¿no se va a sentar a comer? Ya comí, le dije yo a la gente. Es que este es un evento para parejas. Sí, es un evento para parejas. Sí. Y para toda la familia. Para los jóvenes y para los solteros igual. Y yo me fui a comer adentro con mi esposa. Mi hermana Aaron me sirvió mi plato y le sirvió el plato a mi mujer. Y yo fui adentro a comer con mi esposa. Y afuera, algunos de ustedes que no le han hecho caso a la timidez, ya es hora, mis hermanos, que a estas alturas ustedes dejen la vergüenza, la timidez en la silla ahí, déjenla tranquila. Los que la dejaron y se tomaron fotos, ustedes se tomaron fotos ahí afuera, el hermano Josué decoró para eso, para que nos tomáramos fotos ahí. Y no eran solo parejas, eran con los amigos, también, con la familia, con los hijos, con todo el mundo. Cualquiera se podía tomar foto ahí. Yo me tomé foto con mi esposa adentro. Pero yo celebro la vida de mi esposa, su amistad, su amor. Y todos tenemos que hacer lo mismo. Y yo celebro que Dios me la ha tratado por un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? No sé. 2 meses en el hospital. No lo quiero cansar con la historia porque ustedes nos han acompañado en esos 2 largos meses. Aprendí mucho. ¿Saben una de las cosas que he aprendido? A apreciar que tengo a alguien con quien discutir, con quien dialogar. Si es que discutir no quiere decir que vamos a entrar a los golpes. No, discutir es hablar, dialogar, razonar, aunque la conversación se ponga un poco caldeada, un poco caliente a veces, porque somos seres humanos. Lo que tenemos que hacer es no tomar las cosas muy personal. Y aprendíamos en estos 2 días a perdonar. Es muy importante perdonar. El matrimonio, decíamos en estos 2 días, que es el lugar, uno de esos terrenos donde Dios nos permite poner en práctica todo lo que está aquí. Perdónense unos a otros. ¿Y por qué hay que perdonar? Porque van a haber ofensas. Si no fuera así, no tuviera eso ahí escrito. Van a haber ofensas, mis hermanos. En el matrimonio, en las amistades, en la iglesia, nos van a ofender. Hay un refrán que dice, love is tough. ¿Cómo se traduciría eso en español? Love is tough. El amor es bruco. El amor es bruco. El amor es bruco. Love is tough. You know what? Christ is tough. Cristo es bruco. Él es manso y humilde de corazón, sí, y nos enseña con mansedumbre, pero nos enseña que Él nos va a pedir cosas que a nosotros no nos van a gustar, y hay que hacerlas, como perdonar a la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Hay que perdonar. En la iglesia hay que perdonar. Love is tough. Y eso es algo que tenemos que aprenderlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprenderlo. Nosotros tenemos que aprender a redirigir nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a redirigir nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a redirigir nuestros pensamientos. Redirija, en este momento redirija sus pensamientos. Regrese. Se regrese al hecho de que caer en la tentación trae consigo daño, trae consigo dolor, trae consigo pérdida, trae consigo sufrimiento, ¿sabe qué trae? Trae viento. Y eso no lo digo yo, hay un proverbio que dice así.
trae viento. ¿Usted sabe lo que trae el viento? Nada. Al contrario, el viento se lleva. Aprendamos de los errores del pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Y evitemos el atractivo de los placeres mundanos. Hagamos todo para la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. Versículo 23, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar en su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban a cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Para Pablo, dar gloria a Dios era una prioridad, era lo más importante. Y era lo más importante en su vida. Glorificar a Dios era importante para Pablo. ¿Qué era importante para Pablo? Glorificar a Dios. Porque después de razonar, después de hacer uso de una de las herramientas de Dios, la razón, después de razonar, Pablo podía reconocer que todo se lo debía a Dios. Todo se lo debía a Dios. Sentarnos con la Biblia abierta, leerla y razonar nos va a ayudar a ser agradecidos con Dios. ¿Qué nos va a llevar? A ser agradecidos con Dios. Es como que si pudiéramos oír al apóstol Pablo decir, me debo todo a Él. Me debo todo a Él. Reconocer que se debía a Dios llevaba a Pablo a no buscar sustituir a Dios por los placeres temporales de este mundo. Cuando los creyentes reconocemos que nos debemos a Dios por lo que ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, somos movidos a actuar para la gloria de Dios. ¿A qué somos movidos? A actuar para la gloria de Dios. Fíjense ayer, cuando usted se sienta, lee su palabra, habla con Él, usted razona, usted se pone a pensar en lo que usted ha leído. Usted es movido a vivir para la gloria de Dios. Usted es movido a actuar para la gloria de Dios. Y entonces usted participa en la adoración personal. Usted es movido por el Espíritu Santo de Dios a adorar al Señor de una manera personal. A solas con Él, usted lo adora, usted lo exalta, usted lo engrandece a Él, usted lo glorifica a Él, no solamente de una manera personal, sino que también de una manera colectiva. No hay nada, escuche, cuando usted se está llenando de la palabra de Dios, usted medita en ella, usted razona en lo que usted ha leído de la palabra de Dios, no hay nada, absolutamente nada que ponga un sello en su boca. Usted declara las grandezas de Dios y cuando estamos entonando himnos y cánticos espirituales como iglesia en este lugar, usted se une, como decía uno de los himnos, nos unimos a ese coro celestial, porque saben, allá lo están haciendo los ángeles en el cielo, y es cantando. ¿Qué están haciendo? Cantando. Y nosotros nos unimos, no hay nada, mi hermano.
No hay bronca, no hay roña, no hay amargura, no hay pleito. No hay nada que le ponga un candado a tus labios. Los vas a abrir. Y si es posible vas a ser movido a palmear. Vas a utilizar tus manos. Hay un corito, no lo cantamos aquí, pero hay un corito que dice que yo alabo a Dios con el corazón, lo alabo con las manos, lo alabo con los pies. Si me falta todo, lo sigo alabando de todas maneras. Lo alabas. Cuando tú razonas sobre la palabra de Dios, participas en la oración a Dios de una manera personal y colectiva. Y no solamente eso, sino que eres movido a compartir el mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje de esperanza, el mensaje de las buenas nuevas. La palabra de Dios nos está motivando. Si no estamos siendo movidos es porque no nos estamos llenando lo suficiente. No, pastor, yo sí estoy leyendo, tengo mi devocional diario, pero ¿será lo suficiente? ¿Será lo suficiente? ¿A cuántos has traído en el último año? ¿A cuántos has invitado en el último año? ¿Cuántos han aceptado a Cristo en el último año? A causa de que te está llenando de la palabra de Dios, estás compartiendo el mensaje del Evangelio de Cristo. Hay que llenarse de la palabra y razonar, pensar en ella. Fíjense bien, hacerlo nos lleva a invertir tiempo enseñando a los nuevos creyentes y a los establecidos. El discipulado no es asunto de que solo es para nuevos creyentes. No, el discipulado es para todos nosotros, y todos nosotros constantemente debemos estar hablando de la palabra de Dios, compartiendo de la palabra de Dios cuando nos juntamos. Eso es lo que debemos estar haciendo en nuestras conversaciones casuales. No tengo trabajo. Pues, vamos a orar por eso. Y te voy a ayudar a buscar. Y aquí hay un pasaje que dice esto en relación a eso. No solamente dejarlo con el pasaje, ¿verdad? Sino que vamos a orar juntos. Y fíjense bien, razonar en la palabra de Dios nos lleva a ayudar al necesitado. ¿A qué nos lleva? A ayudar al necesitado desinteresadamente. Razonar en la palabra de Dios nos lleva a colaborar en lo que tengamos que colaborar en el cuerpo local. Razonar en la palabra de Dios nos lleva a dar. Nos lleva a apoyar la obra de Dios. Le estoy hablando a creyentes. Yo entiendo que un incrédulo no entienda esto. Estamos hablándole a creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y yo le estoy hablando a la iglesia Bautista Punto Sur. Cuando te estás llenando de la palabra de Dios y razonás, eres movido a participar. No te haces a un lado. Eres de aquellos que dicen, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Por último, tenemos que cuando razonamos en la palabra de Dios, pasamos tiempo en comunión con otros creyentes. Lo deseamos, lo buscamos. Todo esto lo hacemos al reconocer que nos debemos a Él. Todo esto lo hacemos al razonar que nos debemos a Él. Y al enfatizar que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Todo esto lo hacemos cuando nosotros le damos importancia al bienestar espiritual de las personas que están a nuestro alrededor y a la edificación de la iglesia. ¿Cuántas veces has sido tentado en hacer algo bueno, sacrificando lo mejor? Cada vez que seas tentado a sacrificar lo mejor por algo bueno, trae a tu mente, trae a tu memoria y pregúntate,
si eso te va a distanciar de Dios. Si te va a distanciar de Dios, no lo hagas. Recuerda que dispones de las herramientas de Dios. ¿Cuáles son las herramientas de Dios? Huye y razona. Y por último, cuando seas tentado a hacer algo bueno sacrificando lo mejor, es necesario que te recuerdes que lo que vayas a hacer, todo, absolutamente todo lo que vayas a hacer, lo debes de hacer para la gloria de Dios y solamente para la gloria de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, aprendamos de la historia y demos prioridad en nuestra vida a la gloria de Dios. Quiero invitar en este momento a unirse a esta oración.